Muy buenos días. Buenos días, maestro. Bueno, pues parece que ya tenemos ya la grabación, así que bueno, pues iniciamos nuestra charla del día de hoy. Muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero placer nuevamente estar con ustedes y hoy vamos a continuar nuestra charla sobre el tema de partidos políticos, su registro y su negativa y en su caso cancelación del registro como tal. El día de ayer pues me interesaba mucho replantear algunos temas para contextualizar sobre todo la manera como deberíamos de analizar estos elementos o estas, digamos, estas partes del proceso de vida de los partidos políticos y en su caso tratar de contextualizar hacia dónde se tienen que dirigir, hacia dónde debería de dirigirse el sistema de partidos políticos, así como la relación que debe existir entre sociedad y justamente este pilar que soporta en buena medida a nuestra maltrecha democracia. El papel que como entidad de interés público los partidos deberían de responder realmente hacia la sociedad y en esta reciprocidad la sociedad pues debería de hacerse cargo, ¿no? Finalmente de estos bienes que soportan o estos mecanismos que de alguna u otra manera soportan la democracia en tanto que es nuestro sistema de gobierno. Y platicamos que no solamente se trataba de tener la posibilidad de elegir a nuestros representantes, a nuestros dirigentes, a nuestros servidores públicos, sino que la democracia entrañaba otros temas de mayor profundidad. Y analizamos también si nuestra generación, nuestra sociedad actualmente sabe convivir en democracia, si tiene capacidad para respetar al prójimo, si tiene capacidad para entender o aceptar, escuchar sus razones que sostienen algún punto de vista y sobre todo, y me parece que lo más importante es si tiene la capacidad, nuestra sociedad mexicana, la sociedad, no digo las autoridades, de sentarse a construir acuerdos, de ver por la ciudadanía, de ver por la sociedad y no solamente estar entrampados en el día a día y en tratar de medianamente sobrevivir, salir adelante y vivir en una especie de individualismo que nos aleja justamente de estas finalidades de comunidad como tal, pues que todos tenemos claro y tenemos entendido que requerimos y que como sociedad tenemos que dirigirnos hacia un punto concreto, a un puerto determinado. Bueno, pues vimos que este gran pilar sobre el que se soporta la democracia, dijimos, corresponde al sistema de partidos políticos. Este sistema, como entidad o como sistema de interés público en el cual la sociedad debe de ocuparse y preocuparse, pues le entrega una buena parte de los recursos con los cuales se mantienen y financian sus propias campañas electorales. El día de ayer, no sé si tengan conocimiento, ya salió un dictamen de una comisión, la comisión correspondiente del INE, que está preparando el tema del acuerdo justamente para la determinación del financiamiento público. Y bueno, pues más o menos nos habíamos quedado que el Estado entrega de los recursos públicos, de los impuestos de los ciudadanos y de otras tantas cosas más, pues entrega más o menos la friolera de 5,000 millones de pesos. Hoy, para sorpresa, más o menos están pensando en entregar sobre 6,500 millones de pesos de financiamiento público para ser distribuido entre los distintos partidos políticos y recordarán que una cantidad similar deberá de entregarse para las actividades de financiación de las campañas electorales. Entonces, cuando ya hablamos de este volumen de recursos, pues podremos hacer un comparativo con alguna secretaría de gobierno, por ejemplo,
con un organismo autónomo, es decir, cuál es el presupuesto real que, el presupuesto que ordinariamente ejerce esa entidad de gobierno. Y analizamos también, bueno, debemos de analizar que el ejercicio del gasto público debe de corresponder a ciertos principios constitucionales. Y estos principios, bueno, previstos en nuestra ley suprema, refieren a los principios de economía y de máxima eficiencia, así como los de máxima publicidad, ¿no? Entonces, bueno, si las autoridades están, en términos generales, están supeditadas, están obligadas a llevar a cabo o mantener, aplicar y ejercer los recursos públicos bajo estos principios de altas economías, máxima eficiencia, transparencia, rendición de cuentas. Imaginen, bueno, pues en caso de que, digo, en términos generales, en caso de que no se realicen de esta manera, pues estarán sujetos a un cúmulo de responsabilidades, no solamente del órgano interno de control, sino de la auditoría, de la federación y seguramente muchos otros mecanismos que puedan generarles responsabilidad, no solamente civil, administrativa y penal, pero tratándose de los partidos políticos, si bien sabemos que existe un procedimiento de fiscalización que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral, lo cierto es que, bueno, no tenemos claridad si se utilizan, si se aplican los mismos principios para el ejercicio de este presupuesto que tienen los partidos políticos. Los principios de las máximas economías, eficiencias, transparencia, rendición de cuentas. Si del otro lado de la moneda están, digamos, el servidor público siempre tiene aquí como muy pendiente que debe de cumplir todos los protocolos, los procedimientos, los lineamientos que se establecen, dado que, derivado de los tramos de responsabilidad, podría llegar a un punto en donde pues el encargado de inventarios o el encargado de almacén, si no lleva sus bitácoras adecuadas de entradas y salidas de celulares, de papelería, pues seguramente podrá ser sujeto de responsabilidad, no solamente en la parte de la inhabilitación, sino a lo mejor se podrá determinar el daño que sufrió el patrimonio del Estado por no llevar a cabo sus actuaciones. No digo que él haya llevado, sustraído de manera directa los productos, pero pudiera ser que su falta de atención, de supervisión y de cuidado hubiera podido generar que se cometieran daños al patrimonio del Estado, al erario público, y entonces le correspondería de entrada, pues, recuperar esos bienes o en su caso pagar esos bienes, ¿no? Para que no haya este daño al patrimonio del Estado, independientemente, insisto, de responsabilidades directas que podrían llegar no solamente en la suspensión de sus actividades como servidor público, sino hasta la inhabilitación o en su caso, bueno, destitución y en su caso inhabilitación por un cierto tiempo para seguirse desempeñando como servidor público, independientemente, insisto, de aquellas que pudieran, conductas que pudieran tipificar algún delito en específico y que, bueno, pues tuviera que estar sometido a este tipo de procesos o procedimientos. Pero cuando hablamos de los partidos políticos, pues prácticamente no hay responsabilidades objetivas, no hay detenidos por una mala utilización del patrimonio del Estado, de los recursos del Estado, ¿no? Hay sanciones administrativas a los partidos políticos por un indebido manejo, por una falta de transparencia o por incumplimiento a sus obligaciones de rendición de cuentas. Tampoco tenemos mucha claridad como sociedad si todo el ejercicio del presupuesto se realiza bajo estos estándares de máximas economías, ¿no? De cómo se contratan, cómo se adjudican, si realmente tienen verdaderas opciones, si están buscando cómo eficientar los recursos para
pues tener un mayor desempeño como institución, como un ente, como tal, ¿no? Este tipo de cosas, pues, no lo tenemos como sociedad muy claro y por lo tanto la percepción ciudadana que tenemos de cómo se llevan a cabo, primero que nada, la percepción ciudadana que tenemos del sistema de partidos políticos, pues deja mucho que desear. En segundo lugar, la percepción que se tiene de cada partido en lo individual, de sus candidatos, de sus dirigentes, de sus militantes, pues tampoco deja muy bien parado, digamos, a este pilar sobre el cual se soporta preponderantemente la democracia. Entonces es tiempo de que la ciudadanía voltee justamente hacia los partidos políticos, que entendamos que no son propiedad de los dirigentes o de un grupo determinado, sino que son propiedad de la sociedad mexicana, ¿no? Y que además justamente requerimos que pues se fortalezcan de una manera ética, de una manera inteligente, para que pues den mayores soportes justamente a estas conductas, digo, estas rutas de lo que corresponde a la democracia. Veíamos también ayer que los requisitos para constituirse como partido político nacional o partido político local empiezan con una especie de anuncio, ¿no? Y este anuncio que se le formula a las autoridades electorales, al INE, en tratándose del registro de partidos políticos nacionales, es decir, que les dan posibilidad de participar en todas las elecciones, y los partidos políticos locales ante los institutos electorales de cada entidad federativa, lo cual solo les daría posibilidad de participar en las elecciones de gobernador, diputados locales y presidentes municipales y regidores en términos generales, ¿no? Habrá ya algunas figuras específicas que cada legislación maneje, pero ordinariamente va sobre estos temas. Entonces decíamos que este aviso, este anuncio de este interés de querer formar un partido político debería de presentarse en el mes de enero siguiente de las elecciones del titular del Ejecutivo. Así que hoy en día no se podrá presentar ninguna solicitud hasta enero de 2025. O en el caso, por ejemplo, que tenemos elecciones de gobernador, tanto en el Estado de México como en Coahuila, bueno, pues a partir de enero de 2023 se podría presentar este aviso, este anuncio de que una organización pretendería constituirse como partido político. Ahora bien, digamos que el procedimiento nos lleva justamente a que durante este tiempo, digamos, durante un tiempo importante, pues estas organizaciones o estas asociaciones, pues justamente van a empezar a ver cómo llevar a cabo su organización, su logística, para poder ir cumpliendo cada uno de los requisitos que se tienen más o menos establecidos en la ley y que ustedes ya los vieron el día de ayer, ¿no? Entonces, para el efecto de los partidos políticos nacionales, vamos a recordar, les voy a poner de nueva cuenta la presentación. Para el efecto de partidos políticos nacionales, se requiere, además de tener documentos básicos que se refieren justamente a la que se refieren a los elementos o a las reglas, a los contenidos que van a estructurar la vida interna de los partidos políticos o quién va a ser partido político. Y son declaraciones de principios, programas de acción, el estatuto que ya se refiere a la organización interna del partido político. Y luego vamos a tener dos requisitos o tres requisitos sustantivos. Estos requisitos son o tienen que ver con el número de afiliados, el número de afiliaciones que debe de representar
o que debe de tener esta organización para tener un carácter representativo en la sociedad, ¿no? Que sea una opción diferente a las que existen dentro del sistema de partidos políticos. Y hablamos que requerirían tener 3,000 afiliados en un esquema de asambleas estatales, es decir, de los 32 estados de la República, en 20 de ellos se debería de convocar a asambleas y que asistan personas que se identifiquen y que además quede en claro que tienen su intención de incorporarse a esa asociación con el objetivo o con la finalidad de constituirse en un partido político y que ese partido político tiene como principios básicos, bueno, los que se hubieran aprobado, ¿no? Seguramente no podrán, como la propia Constitución establece y la ley, pues hay ciertos tipos de principios democráticos y constitucionales que deberían de respetarse y establecerse así en ese documento básico. Pues efectivamente no podrían hablar del racismo, no podrían señalar que ese partido político busca consolidar una religión única y oficialista, por ejemplo, en nuestro estado. Pues evidentemente esos temas no podrían prosperar en el análisis que realizaría la autoridad electoral. Bueno, entonces hablamos que tienen que convocarse y celebrarse 20 asambleas estatales y en cada una de estas asambleas por lo menos debería de existir o deberían de asistir 3,000 afiliados, 3,000 personas. Y estas personas, bueno, pues tienen que llevar su credencial de elector, no pueden contar, digamos, los niños que acompañan a los papás, pues no podrían, ¿no? Tendrían que ser solamente personas con credencial de elector. Y si escogen por asambleas distritales, que requiere una mayor logística tal vez, bueno, pero pues puedes tener ahí un poco de facilidad, o se entiende que puedan tener más facilidad de convocar a grupos de personas en específico, y serían 300 afiliados en por lo menos 200 distritos electorales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una organización primero decidió irse por las asambleas distritales como para ver, para ensayar, tener esto de la prueba y el error, ¿no? Más o menos cómo va funcionándoles la organización, qué dificultades se encuentran? Pueden optar después por cambiar a el tema de las asambleas estatales o viceversa. Si primero se aventuraron con una asamblea estatal que no les dio el resultado que ellos esperaban, bueno, después podrán solicitar hacer el cambio hacia las asambleas distritales. Y adicionalmente, digamos, el número de electores que deben de representar realmente corresponde al 0.26% del padrón electoral. Que más o menos ayer Omar nos hizo favor de sacar ahí su inteligencia artificial y más o menos vimos que era sobre más o menos 250,000, 240,000, más o menos sobre 240, 250,000 personas que deberían estar afiliadas de manera general. La primera pregunta, Omar, que nos tendremos que hacer ahí es, ¿para qué esto doble requisito? O sea, ¿para qué la constitución de asambleas estatales o distritales? Si al final de cuentas, pues vas a tener que tener una representatividad nacional, ¿no? Y esta representatividad nacional te lo piden a partir del 0.26%, no del 0.5% ni del 1%, que además podría establecerse justamente dentro de los requisitos una variación para más, ¿no? Es decir, me parece que ahí el 0.26, bueno, pues representa, digo, yo sé que somos muchos millones de mexicanos con posibilidad de votar, se antoja una cifra muy grande también, ¿no? 245,000 personas poder estar reunidas, pero bueno, pues de ese tamaño también es el compromiso, ¿no? De tener una representación nacional y de ese tamaño también son los recursos que reciben los partidos, 6,500 millones de pesos. O sea, el tema no es menor y sí requiere justamente pues armar todo un gran equipo de logística, de voluntariado y de deseos, ¿no? Finalmente de entender y de aprender sobre esta marcha. Pero la pregunta en concreto, Mar,
Si se trata de tener una representatividad nacional, ¿para qué entonces obligar a hacer las asambleas estatales y las distritales? ¿O cuál es tu opinión al respecto? Bueno, buenos días, doctor. Pues yo pienso que ayuda, ¿no?, a cumplir el requisito del punto 26, y que se dé a conocer, ¿no? Tal vez de primera mano sea el juntar el punto 26, ya después con esa publicidad por esas asambleas estatales que se les obliga a realizar, puedan tener un padrón más grande, ¿no? A ver, Omar, si ahí le echas el cálculo otra vez, ¿cuántos afiliados son si juntas las asambleas estatales? Si juntas el requisito de asambleas estatales o el de las distritales, ¿cuántos afiliados son? A ver, ahorita se lo hago. O sea, los 3,000 por 20. Incluso si fueran las 30, no se juntan. 60,000. Sí, estamos hablando de 310,000 gentes. O sea, ¿perdón? Que estamos hablando en total de 310,000 personas. ¿Cómo? Perdón, no entendí. O sea, del punto 26 más los 300 afiliados. Ya. O sea, de hecho, bueno, No, tener 3,000 afiliados en 20 estados, estamos hablando que son 60,000 personas, ¿no? Bueno. Incluso si fueran los 30, serían 90 y... Si fueran los 32, serían 96,000. Muy lejos todavía de la meta de afiliación. Claro. Del 26% global. Gracias, Ezequiel. Muy buenos días. Pues justo, fíjense, a ver, esto es una pequeña partecita de la meta global, como bien nos señala Ezequiel. Entonces, ¿cuál es finalmente esta idea que se tendría de ir llevando a cabo digamos, este tipo de cumplimiento de requisitos o esperarse hasta el tema de digamos, de ver en la representatividad general, ¿no?, que puede tener el partido político? Pues a mí, independientemente de cualquier opinión, me parece que es un poco ir trabajando en la manera como, digamos, cómo facilitar las cosas, tanto para las organizaciones como para la propia autoridad, y no estar justamente hasta el final viendo si hay posibilidad o no. ¿Recuerdan ustedes cuántas asociaciones solicitaron o mostraron su interés de constituirse como partido político? ¿Alguien tiene más o menos ese dato? Por supuesto que fueron más de 10. A ver si ahí el buscador o alguien tiene más claridad. Y además, compañeras y compañeros, pues nada más siempre tengo a los mismos participantes. Abran sus micrófonos, participen en su curso. Bueno, pues fueron muchísimas asociaciones que presentaron su interés en participar para poder cumplir con los requisitos para lograr ser partido político. Al final de la ruta, solamente 7 de ellas, 7 de las casi 100 que los presentaron, fíjense, casi 100 solicitudes, 7 de ellas, digamos, avanzaron en cada una de estas rutas, lograron presentar o por lo menos redactar, gracias Omar, 106 solicitudes, y más o menos era el dato que tenía sobre 100 solicitudes. 100 asociaciones querían constituirse como partido político nacional. 100 grupos de personas intentaron, ¿no?, por lo menos explorar la posibilidad de participación democrática de esta manera. El cumplimiento de los requisitos, pues efectivamente es complejo y requiere una ardua labor. No solamente es, pues, como entrarle al juego de vamos a constituir un partido y mira que es una lana y esto, ¿no? No, realmente sí se requiere mucha organización. Yo creo que ya se requiere trabajo previo con distintos grupos, distintas asociaciones también que pudieran apoyar justamente en ello.
De estos 106 solicitudes, al final solamente quedaron 7. Y estos 7 presentaron en el mes de enero previo a la elección, presentaron ya su solicitud de registro. Entonces no hay que confundir entre una manifestación de interés en querer participar y otra ya cuando crees que cumpliste con los requisitos y ahora sí, digamos, ya va en serio, ¿no? Ahora sí ya presento formal y oficialmente la solicitud al Instituto Nacional Electoral, en el cual le quiero demostrar o le presento, digamos, los elementos que considero que deben ser tomados en consideración para el efecto de que se pueda considerar que cumplo con los requisitos. Adicionalmente, estas organizaciones que están en la búsqueda de cumplir con los requisitos, pues tienen que presentar digamos, tienen la obligación de transparentar los recursos que están recibiendo. Entonces, digamos que se utiliza más o menos el mismo sistema que se tiene para el tema de fiscalización de partidos políticos, ¿no? Entonces, hay digamos, es la base, es un registro como tal de la asociación, de quiénes son los administradores o los encargados, registrar una cuenta de cheques, ¿no? Una cuenta bancaria para saber qué dinero entra a esa cuenta y si tienen aportaciones de más de 6,000, 7,000 pesos, pues tendrán que ser vía transferencia, no podrán ser en efectivo, no podrá haber donaciones anónimas, ¿no? En fin, una serie de requisitos que se le imponen a estas organizaciones para que vayan dando, digamos, perfilando un poco, como decimos, vamos juntando el papeleo. Ya que tenemos los papeles, ya que creemos que tenemos los requisitos, ahora sí hacemos la solicitud correspondiente. Y en este caso, en estas, digamos, en este proceso de búsqueda del cumplimiento previo, ¿no?, para la organización de los requisitos, pues hay un momento en donde la autoridad electoral hace cruces permanentes de las afiliaciones. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que así como decía el viejo refrán de mi época, matanga dijo la changa, pues resulta que digamos, si ya había cierta asociación que había empezado a formar sus cuadros y a empezar a tener las asambleas, podría llegar otra asociación y pedirle a esos mismos, ¿no?, afiliados que ahora pues mejor se fueran con esta nueva asociación. Y pudiera ser que lograra que una buena parte de ellos, pues ya que vieron de qué se trataba, pues que a lo mejor había ciertos intereses ocultos también, o que pues eran más afines a las ideologías o principios de esta asociación, o por lo menos que le veían que tenía más posibilidad de llegar a ser partido político, más seriedad, pues entonces podrían asistir los que ya habían ido a una asamblea de una asociación y a la asamblea de otra asociación. Y el INE tomó en consideración este criterio, que el último registro de asamblea es el válido, ¿no? Es decir, que el ciudadano puede optar, ¿no?, puede ejercer su derecho de asistir a una asamblea, ver si le late, y si no le late, pues podría ir a otra, o a otra, o a otra, o a otra, o a otra. Esto es, era una rebatinga de afiliados que realmente estaban interesados o que tenían un interés en particular por asistir a estas asambleas. Así que si una asociación había supuesto que cumplía con el requisito, vamos a pensar, de tener 300 afiliados en 200 distritos electorales, ¿no?, y presenta ya su solicitud de registro formal con sus documentos, ya lo que vendría a ser los documentos de su partido político, los documentos básicos, más la lista de los afiliados. Podría ser que el INE le dijera que en lugar de tener 200 asambleas distritales, tuvo 195, es decir, le canceló 5 asambleas. Y esas 5 cancelaciones tenían que ver porque pues resulta que justo llegaba a los 300 afiliados por asamblea, pero se dio cuenta que esos
afiliados asistieron a otras asambleas en otras fechas posteriores, con lo cual, pues ya no podía pensarse que habían mostrado un interés en quedarse en esa organización o en esa asociación. Así que bueno, pues había también partidos políticos, digo, en la práctica lo supimos, había partidos políticos que no deseaban que hubiera más partidos. Así que bueno, pues hicieron algunas logísticas ahí extrañas, incluso para afiliar a estos afiliados a sus partidos políticos, ¿no? De manera irregular, con lo cual el cruce que hacía el INE de la información no solamente era sobre las 100 asociaciones o al final las últimas asociaciones que realmente buscaban o que supusieron que cumplían con todos los requisitos, sino también que hacía que hacer un cruce con el padrón de militantes de los partidos políticos para determinar si estas personas que querían hacer un nuevo partido, pues realmente ya estaban afiliadas a otro partido político. Y en su caso, el INE tomó el criterio o el acuerdo de que los partidos tendrían que mostrar justamente la afiliación de ese ciudadano, precisamente para no incurrir en este tipo de prácticas indebidas y poco éticas, ¿no? De robarse a los afiliados del nuevo partido político, bueno, del aspirante a ser partido político para que no pudiera ser partido político, ¿no? Así que bueno, cada afiliación irregular les estaban imponiendo como multa a un partido político casi entre 45,000 y 50,000 pesos, más o menos, por cada afiliado. Imagínense que tenían afiliaciones irregulares de más de 3 millones, 4 millones de afiliaciones irregulares por cada partido político, pues ya representaba una lana, ¿no? Así que bueno, vean que el proceso de constitución de partido político no solamente se trata de la dificultad real y práctica de poder, digamos, impactar en la sociedad, ¿no? Digamos, en una sociedad interesada, además, ojo, interesada en participar, que además la convenzas de cuáles son las motivaciones que tienes para crear un nuevo partido político y que te compren, ¿no? El producto, que te compren la idea y que realmente tengan esta confianza como para decir, sí, me voy con ustedes. ¿Por qué? Pues porque representará esto y otras cosas. Sino que además hay que pelearse pues como en el barrio, ¿no? Aquel que le falta barrio, mejor que ni se meta, ¿no? Porque hay golpes bajos, incluso, como les dijimos. El tema de partidos políticos que afiliaban de manera irregular a los afiliados de estas organizaciones para efectos de que no pudieran lograr los registros correspondientes. En fin, bueno, pues hay muchas circunstancias sobre las cuales hay que trabajar, hay que tener, digamos, preparación precisamente para los golpes bajos, para estas malas experiencias. Había quien se quejaba durante este proceso que les habían cerrado las avenidas principales sobre las cuales la gente podía llegar a sus asambleas y que tenían que dejar su vehículo, su transporte, que tenían que caminar no sé cuánto para poder llegar a ese lugar, porque pues, las autoridades casualmente implementaron un operativo ese día de cierre, ¿no? O bien, pues hubo dificultades técnicas, por ejemplo, en el tema de la energía eléctrica, y por lo tanto ya no había posibilidad de micrófonos, de bocinas. Es decir, requiere de toda una logística, ¿no? Requiere de gente profesional para organizar eventos, requiere de gente profesional para llevar a cabo las logísticas, requiere de equipos de abogados que realmente puedan llevar a cabo el proceso o vigilancia del cumplimiento de los requisitos. Ya ven, por ejemplo, que en uno de ellos se le canceló, o más bien no obtuvo el registro porque no había identificación de los aportantes del financiamiento de esta organización que pretendía constituirse el partido. Ya ven que ahora hay unos aditamentos, unos dispositivos con los que te cobran ahí en el restaurante o en el Uber, ya saben, ¿no? Estos clics o no sé cómo les llaman a los, bueno, pues estos dispositivos donde metes la tarjeta y ahí pagas, ¿no? Bueno, pues la utilización de este tipo de dispositivos
no fue, digamos, considerada como válida para la autoridad electoral porque se carecía de la identidad de los aportantes. Más allá del debate judicial que se armó finalmente en el Tribunal Electoral, pues no había esta posibilidad de identificar a los aportantes. Y esta prohibición de que no haya aportantes anónimos, pues no podía convalidarse como tal. No solamente el tema de cuántas asambleas te cancelaron, no solamente de cuántos afiliados realmente perdiste en el camino, cuántos afiliados te robaron en el camino, ¿no? Cuántos venían contigo atrás y cuando te volteas, pues ya casi no hay nadie, ¿no? Algo pasa justamente en esto. Y bueno, pues como ustedes saben, de estas 106 organizaciones, pues muchas se fueron quedando en el camino. Muchos entendieron que el proyecto era muy grande, ¿no? Que lo rebasaba completamente. Habrá algunos que habían esperado que hubiera financiamiento, que les apoyaran, y a final de cuentas, pues yo creo que también tiene que ver mucho con el tema de confianza, ¿no? De que pues la gente no quiere perder su dinero y así tan fácil, ¿no? Es decir, en el sueño de un par de amigos que quiere, ¿no? Quiere darle la vuelta, hacer un giro de tuerca a la política del país, y bueno, pues la gente no quiere meterle lana que va a perder al final de cuentas, ¿no? O a lo mejor le dice, bueno, pues arráncate tú con 100 asambleas de las 200 y cuando ya llegues a las 100, pues yo ya te voy suministrando, ¿no? Y a lo mejor algunos llegaron a las 50, 60 y empezaron a ver que los tiempos avanzaban, que realmente era muy difícil contar con estos apoyos de movilidad territorial. Sé que hay quienes compraron esta movilidad, ¿no? Estos apoyos, utilizaron, digamos, huestes por ahí que quedaron abandonadas de algún partido político, estas estructuras, pero bueno, pues no les fueron suficientes. Al final de cuentas, pues solamente pocos pudieron tener el registro como partido político, que ustedes los ubican muy bien, y que no lograron demostrar la fuerza electoral, que era también un poco lo que vimos ayer. Cada organización que ya logra su registro como partido político, sea ante la autoridad o en el caso de una resolución judicial, no puede coaligarse con otro partido en su primera elección, que es una elección intermedia. Y en este caso, bueno, pues los partidos políticos no demostraron esta fortaleza y por lo tanto perdieron su registro nacional. En algunos casos, sus votaciones fueron suficientes como para mantener un registro local o como para pedir el registro local. Pero en muchas ocasiones, bueno, perdieron completamente todas estas posibilidades. Ahora bien, ¿qué pasa cuando digamos, un poco ya lo que vimos aquí en esta lámina? Justamente llegamos, bueno, tenemos, digamos, como la normatividad de espejo, ¿no? Que corresponde a los partidos políticos locales. Pero bueno, ahora que ya estamos en el supuesto de que una organización logró obtener su registro como partido político, bueno, tiene ahí dos temas bien importantes de los cuales debe ocuparse. El primero es la organización interna de toda una superestructura nacional, ¿no? Que, como platicábamos el día de ayer, tiene muy poquito tiempo para estar, digamos, para ocuparse de lo interno frente a un proceso electoral. Acuérdense que la ley señala que la solicitud o el aviso de querer participar o intentar ser un partido político, presentar esta intención, se tiene que realizar en el mes de enero en enero del mes de enero siguiente al año de la elección del titular del Ejecutivo, sea nacional, digamos, sea federal o local.
Y durante este lapso, ¿no? Durante todo este lapso, hasta el año previo a la elección, entonces prácticamente estamos hablando, por ejemplo, si fuera en la elección del 18, si nos remontamos a la elección presidencial del 18, en enero del 2019 se tuvo que haber presentado esta intención. Y para el año, digamos, previo a la elección, que será del 24, es decir, en enero del 23, ahí se deberán de presentar, digamos, las solicitudes ya reales de revisión de cumplimiento de requisitos, ¿no? Entonces tienes un lapso de enero, digamos, a marzo, más o menos, para la presentación de los documentos. Luego tenemos la siguiente fecha relevante, que es en julio del año previo a la elección, para que la autoridad administrativa resuelva en definitiva sobre esa solicitud, ¿no? Estamos hablando de julio. El proceso electoral normalmente inicia, pues es sobre octubre, ¿no? Básicamente, y si tratándose de procesos locales, a lo mejor podrá iniciar en septiembre, en algunos casos, otros se van hasta noviembre, pero digamos es en este último trimestre en el que se inician los procesos electorales, ¿no? Bueno, si tomamos en consideración que después de julio se presentan medios de impugnación en donde se ordenan a las autoridades, por ejemplo, que se respete el derecho de audiencia dentro del procedimiento para constituirse un partido político, pues se tiene que notificarle a los interesados cómo va el tema del cumplimiento de sus requisitos, cómo va el tema de las afiliaciones, cómo va el tema de las firmas, ¿no? De estas aplicaciones que tiene ya ahora la autoridad electoral para ir justamente verificando que se suba la credencial del elector, que aparezca el nombre, que los servidores públicos del Instituto Electoral hayan certificado justamente la presencia de estos afiliados y que además en estas asambleas no se hayan cometido actos irregulares y actos irregulares que están orientados a viciar la voluntad de quienes asisten a esas asambleas. Entonces, ¿cuál es la intención de asistir a una asamblea? Pues ir a constituir un partido político. ¿Qué pasa si las autoridades, los servidores públicos entrevistan a algunos asistentes y les dicen los asistentes, pues no sé, yo vi bola y dije, aquí va a haber algo y yo vengo, a mí me pagaron 200 pesos, 500 pesos y me dijeron que me trajera 5 personas y aquí me iban a dar 2,000 pesos. Bueno, pues esto lo tiene que reportar la autoridad electoral, decir, estos colegas no tienen la menor intención de constituir un partido, no saben a lo que vienen, ¿no? O, por ejemplo, que de pronto digan, bueno, pues qué bueno que aquí está la raza, ¿no? Y ahora vamos a armar la rifa de una tele. A ver, eso no puede ser. La gente no puede ir motivada por una rifa, porque, oye, bueno, pues ya llegaron y ahora viene el grupo, el bronco, el grupo no sé qué, el tronco, y ahora viene a cantarnos y ya logramos ahí. O, por ejemplo, pues a lo mejor utilizar un partido Barça-Pumas, ¿no? Para armar ahí ya, pues ya tenemos cuántos miles, pues ahora aquí ya aprovechamos de una vez, ¿no? En el micrófono, pues están de acuerdo, levanten la mano, ¿no? Como en la época de los romanos o en la época del PT anterior, ¿no? Que por aclamación todos votamos y aprobamos nuestros documentos y las asambleas, tal cosa. Bueno, se supondría que la autoridad electoral tendría que corroborar que hay una intención legítima, ¿no? Hay un interés legítimo de ir a constituir un partido político y no fueron orientados o motivados por cualquier otra cosa que fuera ajena justamente a este tema fundamental, ¿no? Entonces, bueno, si esto se detecta en las actas circunstanciadas que levantan los funcionarios electorales, bueno, podrían decir, de tus 200 asambleas, pues en realidad nada más tienes 180, o de tus 20 asambleas, pues nada más tuviste 17 asambleas. ¿Por qué? Porque se constató, por ejemplo, que hubo una invitación masiva derivada de cierto gremio, ¿no? Cierta cúpula empresarial o cierta cúpula sindical, ¿no? Pues dijeron, pues es que aquí va a haber asamblea del sindicato de trabajadores
de la construcción y pues aquí nos metieron y no sabemos ni de qué va, ¿no? O que a fuerza nos dijeron que si queríamos seguir en el sindicato y tener los derechos y la revisión, pues aquí va. O que fuera, digamos, por motivos religiosos, ¿no? Una institución religiosa que llevara justamente a sus feligreses a este tipo de asambleas. Pues esto también la autoridad tiene que revisar. Entonces, no solamente se trata de constatar objetivamente si cumples con los requisitos en el número de los afiliados y en el número de asambleas y en los documentos que se señalan como básicos para la constitución de partido, que son el de los principios, el programa de cómo vas a llevar a cabo tus acciones, ¿no? Y el tercero de los estatutos. Bueno, pues pudiera ser finalmente que este tipo de problemas adicionales vengan a manchar o a repercutir en el procedimiento de registro. ¿Cómo qué? Como una indebida fiscalización, un indebido financiamiento que no demostraste que tus aportantes tienen nombre y apellido, que rebasaste los límites de las aportaciones o que tus agremiados o que la gente que fue a apoyarte en realidad ni tenía idea de lo que iba o fue, digamos, obligada de manera gremial, por llamarle de esta manera, para asistir a este tipo de eventos. O bien que los nombres de tus afiliados, pues, ¿qué crees? Ya están en otras agrupaciones, ¿no? Entonces, pues ya ni siquiera llegas al número correspondiente. Bueno, pues imaginemos entonces que solamente pasan a la última etapa, 7 de los 106 solamente llegan a pasar 7. Y de estos 7 creo que, si mal no recuerdo, solamente quedaron 3, ¿no? Al final de cuentas, solo 3 partidos políticos pudieron obtener su registro como tal. Ahora bien, si no demuestras, digamos, los efectos jurídicos que se generan con todos los derechos, obligaciones, beneficios, privilegios, pues justamente es al momento en que se emite un acto constitutivo de derechos, ¿no? Esta constitución, digamos, esta idea de que el Estado no solamente te reconoce, sino te erige, te constituye. Entonces es una resolución constitutiva, no declarativa, es una resolución constitutiva de derechos y obligaciones. Y esta resolución ya justamente te da todos los derechos a partir de ese momento. Absolutamente todos los derechos de los cuales gozan también el resto de partidos políticos dentro del sistema que tenemos. Pero así como vienen los derechos, pues vienen las obligaciones. Y dentro de estas obligaciones, digamos así, o de lo que tendría que hacer, pues la autoridad electoral, la organización que logró obtener su registro de partido después de que la autoridad electoral se lo concediera en el mes de julio o se lo negara y después el tribunal electoral en sus revisiones, sus sentencias, pues prácticamente en julio, agosto, septiembre, octubre, ¿no? Prácticamente estaría resolviendo estas negativas de solicitudes. ¿Y esto qué implica? Pues que ya se empalma el proceso electoral, el arranque del proceso electoral. ¿Y qué se necesita para iniciar un proceso electoral? Pues que esta organización ya tenga representantes en cada uno de los organismos electorales, porque recordarán que los procesos electorales inician con la primera sesión del organismo electoral. Entonces, ¿qué requiere? Pues ya tener designación de representantes. ¿Qué requiere? Ya tener, digamos, autorizados sus órganos internos del partido que decidirán quiénes van a ser sus representantes. Y si en los estatutos se establecen procesos de convocatoria, porque son muy democráticos, para ver quién quiere ser representante y que después tengan que hacer un examen o alguna cosa, bueno, pues imaginen la complejidad que va a tener una organización que al mismo tiempo que se está organizando en lo interno, ya tiene que dar la cara frente a un proceso electoral que ya prácticamente está en marcha. Entonces, o organizas esto o atiendes el proceso electoral.
porque pronto llegará el tema de los registros de candidatos. ¿Y cómo llevas a cabo tus procesos de registro de candidatos si apenas estás buscando oficinas donde instalarte, estás designando a tus dirigentes, ¿no? En fin, hay todo un proceso, digamos, de transición que también toma en cuenta la autoridad. Es decir, esta primera parte de inicio, de arranque de estas organizaciones, deben de tener esta planeación previa. Deben de tener en sus estatutos, digamos, tener contemplado digamos, este proceso de transición entre una organización civil a ser una entidad de interés público como partido político. Entonces, las reglas de funcionamiento de esta organización en este tránsito, en este punto de convertirse de oruga a mariposa, por llamarlo de esta manera, ¿no? En esta transformación, en esta mutación, deben de tener muy claro cómo puede operar el partido político en este momento de transición. Y esto, pues evidentemente es válido. ¿Para qué? Pues seguramente para que las decisiones sean mucho más ejecutivas, a lo mejor no tan democráticas como quisiera, pero digamos ahí se encuentra este valor preponderante que lo que busca es que un partido se pueda mantener, que un partido tenga la capacidad de moverse, de organizarse, de interactuar, ¿no? De asumir compromisos frente a los procesos electorales y sobre todo que pueda adicionalmente difundir su plataforma electoral, ¿no? Difundir sus programas de gobierno, difundir las ideas que tiene como nuevo partido político. O sea, todavía tiene que echarse eso en el lomo justamente para tratar de captar el número de votos suficientes para poder mantener su registro como partido político. Como verán, pues esta idea de que es un derecho ciudadano constituirse en un partido político, si no lo vemos desde la óptica también del cómo funcionan las cosas, ¿no? Desde la pragmática y de las complicaciones que tiene, ¿no? Pues entonces me parece que va a ser muy difícil que tengamos nuevas opciones políticas. Y las únicas que existirán, pues seguramente son aquellas que de alguna manera ya tienen digamos, un enlace directo, o ya sea con un partido político que está a punto de perder su registro, ¿no? O alguien que ya había participado previamente como partido y que perdió su registro y que de alguna manera se va a ir manteniendo, ¿no? Un poco ahí en la esfera de lo social, pero requiere justamente este análisis más consciente de los procesos para saber si realmente estas organizaciones tienen posibilidades de prosperar y de mantenerse. Por eso yo digo que a mí me parece muy corto de verdad el tiempo entre el que el INE resuelve la solicitud real, ya la propuesta de revisión de requisitos de cara justamente al proceso electoral. Me parece que todavía debe ser con meses de anterioridad. Así que, bueno, pues son cosas que en tiempos también tienen que revisarse porque prácticamente les cierran, como dicen por ahí, les dejan los dedos sobre la puerta, ¿no? A estas organizaciones que tienen que trabajar hasta el triple en función de organización interna y además ya de cara al proceso electoral. Bueno, ¿qué pasa entonces con estas organizaciones que ya obtuvieron su registro como partido político y que en términos de ley actualizan algunos de los supuestos de pérdida de registro como partido político, ¿no? Entonces, bueno, pues el primero y el más objetivo es que no cumplas con el porcentaje de votos que te pida para mantener tu representatividad o tu fuerza electoral. Es decir, que realmente seas una opción competitiva y que merezcas que haya financiamiento público como tal. Y ayer vimos que uno de los efectos es que no te va a alterar o no va a perjudicarte los triunfos de mayoría relativa. Es decir, los votos de los ciudadanos
que realmente dieron o mostraron su interés por esa preferencia, se van a mantener sus triunfos, porque hay que respetar justamente el voto ciudadano. Ahora, independientemente es que ese partido que te llevó a esa curul o a esa presidencia municipal o a esa gubernatura, pues no cumpla con los requisitos necesarios para mantenerse como tal. Por lo tanto, pierdes todos los demás derechos. Y todos los demás derechos, por ejemplo, si no alcanzas el porcentaje básico, pues entonces tampoco alcanzas el mismo, que es la posibilidad de poder competir o sentarte a la mesa de la distribución de curules o de cargos de representación proporcional, ¿no? Tanto el porcentaje de mantener el registro como de participar en la asignación de escaños de RP, pues es el mismo. Entonces, si no obtienes uno, pues tampoco obtienes el otro. Salvo, por ejemplo, el caso del PT, esta es una historia fantástica. Fíjense que el PT en unas elecciones no alcanzó el porcentaje del 3% de la votación. Así que todo indicaba de que iba a perder su registro, ¿sí? Hoy el PT hubiera perdido su registro como partido político nacional. Sin embargo, fíjense que lo que son las circunstancias y las casualidades de la vida, una sala regional anuló la elección de un distrito en Aguascalientes, de un distrito federal. Así que se tuvo que convocar a elecciones extraordinarias. Esta situación provocó como que abrir la esperanza para el PT y señalar que, bueno, pues todavía no estaba terminado el cómputo final de la determinación de la votación válida y respecto del porcentaje de ese 3% que debería de tener, ¿no? Porque quedó a décimas de ese 3%. Así que, bueno, en un criterio de la Sala Superior se permitió que las elecciones extraordinarias de este Distrito Federal Aguascalientes se sumara o se computara, digamos, con el otro número que ya se tenía de las elecciones nacionales. Así que, bueno, pues, ¿qué creen? Pues el PT justo en estas elecciones recibió apoyo de todos los partidos políticos para alcanzar el número de votos que le eran suficientes para que realmente llegara a este 3%. Es un tema pues muy cuestionado, ¿no? Generó muchas dudas acerca de si las elecciones sí deberían de esperarse a que se llevaran a cabo las elecciones extraordinarias para tener ya el cómputo final de la votación válida, ¿no? Como tal. Porque esto finalmente puede representar o tal vez repercutir en mínima medida, pero tal vez pudiera repercutir justamente en la asignación de escaños de representación proporcional, ¿no? Porque, bueno, pues habría que esperar la cantidad de votos que se obtengan de manera válida en esa nueva elección o en esa elección extraordinaria, que se sumen al número nacional y que nuevamente se corra la fórmula de la representación proporcional o del porcentaje de votos necesarios para mantener el registro. Digamos, el caso del Distrito 1 de Aguascalientes, pues no tenía demasiados votos, pues, que se esperaran, no demasiados electores que pudieran afectar justamente la representación proporcional, pero imaginemos que se trata de varios distritos o de un distrito, digamos, o de una entidad pues, grande, entonces sí podría llevar a cabo esta posible afectación. Como quiera que sea, bueno, pues el PT, junto con el apoyo de los partidos políticos, o del sistema, diría yo, de partidos políticos, aunque hoy después ya no son aliados, pues lograron que justamente pudiera mantener este registro y alcanzara este porcentaje de votos del 3%. Bueno, fíjense que, bueno, pues hasta aquí, ¿alguna duda, algún tema, alguna participación que alguien quiera llevar a cabo? ¿No? Bueno, pues continuamos. Fíjense que en alguna época se consideraba o se reflexionaba qué tenía que pasar cuando un partido perdía su registro. Porque pues, se dio en la práctica y, digamos, esta agrupación o esta organización como tal, cuando no logra obtener su registro
cuando no logra mantener el porcentaje necesario para mantener su registro, pues prácticamente desaparece. Y junto con ella desaparece el cumplimiento de ciertas obligaciones que deben de tener los partidos políticos. Y una de ellas es la entrega del dinero que ya no vas a ocupar y que ya se te fue entregado. Otra de ellas es la rendición de cuentas de qué hiciste con el dinero, ¿no? Porque pues decían, es que desaparece la entidad y desaparece todo. Así que esto fue, me tocó afortunadamente estar ahí con el magistrado José Luis de la Pesa, y justamente señalaba él cuáles eran las consecuencias que debería de tener, ¿no? En ley no estaban previstas, nada de lo que tenemos que vamos a ver de aquí adelante existía. Así que bueno, fíjense lo interesante de estas integraciones, las integraciones pasadas del Tribunal Electoral, que fueron las que les dieron solvencia a un cúmulo de preocupaciones que, si bien es cierto, no estaban en el diseño constitucional, pues sí, en la práctica se empezaron a dar, y que era una de ellas, la pérdida del registro, y qué pasaba después, cómo lograr que este ente que desaparece pueda cumplir con sus obligaciones posteriores, ¿no? Entonces se empezaron a tomar instituciones de lo que corresponde a las empresas, ¿no? Y una empresa se sabe que, bueno, pues finalmente es una persona moral, al igual que el partido político, una entidad jurídica, pero que detrás de ella hay personas y que esas personas deberían de hacerse cargo todavía de que, pues de hacer la liquidación del partido, porque ¿qué pasaba con las obligaciones que tenía con terceros? ¿Qué pasaba con la empresa que le había entregado las playeras y que todavía estaba esperando que le pagaran las facturas correspondientes? O aquella que contrataron de limpieza, o aquella agencia automotriz, ¿no? Donde todavía les debían que se pagaran créditos por vehículos, en fin. Es decir, las obligaciones frente a terceros, ¿cómo podrían cumplirse si desaparecía el ente? Y aquellas obligaciones que tenía el ente frente al Estado mismo respecto de los recursos de financiamiento público que les fueron entregados. Así que bueno, pues frente a esto empezaron a surgir algunas teorías alemanas, ¿no? Se utilizaron algunas teorías alemanas, como por ejemplo esta que después fue muy famosa en el caso de Pemex Gate, que fue el levantamiento del velo, o así se le denomina, y que justamente corresponde a levantar esta manta que existe de la persona jurídica para ver que realmente hay movimientos de personas físicas que ordenaron la compra, la contratación, que se obligaron, y finalmente ellos tenían que ser los responsables directos por esta última etapa de lo que viene a ser la disolución y liquidación de este ente jurídico. Así que bueno, pues las instituciones que se fueron utilizando y que hoy en día ya forman parte de ley, pues justamente obedeció a esos grandes debates y sobre todo ver cómo los partidos políticos tenían que seguir cumpliendo obligaciones independientemente de que ya no tuvieran su registro. Así que bueno, se tuvo que establecer la posibilidad de nombrar a un interventor, es decir, alguien que realmente se ocupara todavía de la caja, ¿no? De ver cómo se iba a lograrle pagar a los terceros, pagar a los trabajadores, a los empleados, cómo devolver el dinero al INE, cómo terminar de cumplir con ciertos requerimientos de información, ¿no? Y este interventor, pues no podía ser designado por el propio partido político, evidentemente, porque si no, bueno, desaparece junto con todos los demás, sino que tendría que ser una intervención aprobada por el propio, la propia autoridad electoral, ¿no? ¿Y esto qué implica? Pues una restricción todavía de las cuentas de banco para poder priorizar cuál es el conjunto de obligaciones que se tienen y en función de ellas ir solventándolas. Así que estos tres partidos políticos que participaron en las últimas elecciones intermedias de 2021 y que perdieron su registro, tengo entendido, todavía no sé si todavía actualmente se encuentren
intervenidos, o sea, ya hay un interventor hasta terminar de solventar todas las obligaciones, pero bueno, pues esto es lo que la ley ahora ya afortunadamente recogió de aquellas primeras sentencias y ahora se encuentran ya reguladas tal cual. Entonces, bueno, uno de los efectos es que se extingue la personalidad jurídica, ¿no? Es decir, ya no se puede nombrar a esta organización como partido político, ni con sus siglas o con su nombre oficial. Recuerden que las organizaciones, las asociaciones que mostraron su solicitud de ser partido político tenían un nombre específico, ¿no? Nacieron con un nombre específico. Y cuando ya solicitaron transformarse en partido político, cambiaron muchas de ellas su nombre a otro. Entonces, ahora ya no, jurídicamente, no se les puede designar con el nombre de ese partido político, sino jurídicamente tendrían que ser, en todo caso, si es que todavía subsiste la asociación. Bueno, pues este es uno de los primeros, digamos, temas objetivos con los cuales un partido pierde su registro, que es no alcanzar la votación. Pero también existen otros supuestos que la ley establece de cómo puede perder o cuáles son las causas por las cuales un partido político puede perder su registro como tal. Y tiene que ver con la falta de cumplimiento a las obligaciones esenciales del partido. ¿Cuál sería, digamos, un objetivo central? Pues es que participe en las elecciones. O sea, si quieres ser partido político y no participas en las elecciones, pues bueno, ¿de qué va la cosa, no? Si no, es que me voy a preparar porque no me da tiempo y apenas estoy generando las estructuras, pues no puedes argumentar este tema. Y si no participas en una elección, vas para afuera, ¿no? ¿Qué otros temas? Pues que incumplas con las obligaciones centrales que tienes como tal, ¿no? Como partido político. Un poco en esta idea también ir de la mano para tal vez completar lo que venía yo comentándoles, es cómo se liquida el patrimonio del partido político, porque recuerden que también tiene financiamiento privado, ¿no? Y entonces en este financiamiento privado, pues seguramente lo tienen en cuentas bancarias, lo pueden tener en acciones, ¿no? En instrumentos de inversión, puede estar ese dinero ahí. Entonces, fíjense bien, bueno, pues el procedimiento, perdón que me regrese un poco, pero ya aprovechando estas láminas, es que la Comisión de Fiscalización designa a un interventor, como se los había señalado, que es responsable del control, vigilancia del uso y destino de los recursos y bienes adquiridos por el partido, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con las computadoras, con los vehículos, con los inmuebles que se compraron? Bueno, pues esta persona tendrá que ver cómo se venden y aquí ese dinero, digamos, lo que se obtenga, pues en qué se va a utilizar. Si es, ya les dijimos, tiene que hacer como un análisis de obligaciones prioritarias en ley, ¿no? Y prioritarias de acuerdo a la ética y a la moral. Entonces, pues lo primero que tendrá que devolver seguramente será los recursos públicos que les fueron entregados. El interventor tendrá las más amplias facultades para actos de administración y dominio. ¿Esto qué significa? Pues que no puede esperar que el presidente del ex partido pues le dé indicaciones de qué sí vende y qué no vende. No, pues es que ese Mercedes déjamelo a mí, yo te lo voy a comprar. Pues no, ¿verdad? Ese tema no puede ser. Él tiene amplias facultades para actos de administración y de dominio. Determinará las obligaciones laborales, fiscales, con proveedores o acreedores a cargo del partido político en liquidación. Es decir, pues tendrá que sentarlos a la mesa a todos, a los que se les debe, ¿no? Y tendrán que demostrar efectivamente, pues que hay un contrato. Mal sería aquel amigo que diga, no te preocupes, ahí luego me pagas, ¿no? O que el partido le diga, pues tú mándamelos, ¿no? Mándame los camiones de camisetas y ahí yo te lo voy pagando y te entrego primero 10,000 y 50,000 y 100,000, sin que existiera un contrato previo, pues bueno, evidentemente ahí ni mejor ni presentarse. ¿Qué otro tema tiene que ver? Bueno, pues que los proveedores de este partido político tienen la obligación de estar inscritos en una lista oficial de proveedores que tiene el Instituto Nacional Electoral. Es decir, no cualquiera
puede proveerle de los recursos o de los bienes o servicios que requiere el partido, sino tendrían que estar dados de alta en este padrón nacional de proveedores, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es otro tema que deberían de cumplir y además tener un registro vigente como tal. Y bueno, pues el propio interventor determinará el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, si se fijan, pues es el interventor el que tiene ya el control de la caja, ¿no? El control de las cuentas de este ex partido político, precisamente para tratar de cumplir con las obligaciones que se encuentran pendientes. Y no solamente eso, sino además qué va a hacer con los recursos del propio partido político, ¿no? Con los bienes muebles o inmuebles que hayan adquirido, pues también tendrá que resolver qué hacer con ellos. Bueno, pues ya más o menos platicamos acerca de cuáles son los documentos básicos que debe de contener cada uno de ellos. Si gustan, muy brevemente así los vamos revisando para darle, digamos, más o menos un hilo a esta charla a partir de esta presentación. Bueno, pues la declaración de principios ya dijimos que son como los valores, los fundamentos, la ideología que representa este nuevo movimiento, ¿no? Este nuevo grupo. Y por supuesto, bueno, hay cosas que sobran decir y sobran que estén en esto, como por ejemplo el punto 1, como la obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes. A ver, aunque no se ponga textualmente, pues es evidente que se tiene que cumplir la obligación y respetar la ley, ¿no? Entonces, a ver, bueno, pues ahí está, pero pues hay que cumplir pues el requisito como tal. Segundo, los principios ideológicos. Bueno, tercero, la declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o lo subordine, por ejemplo, a una ideología religiosa, a un gobierno extranjero. Pues eso es toda la ley, o sea, no es necesario ponerlo, pero si aún así quieren que se diga, pues se podría decir, ¿no? De conducir sus actividades por medios pacíficos y por vía democrática, pues es lo mismo. O sea, yo no puedo crear un partido político justamente para la insurrección, ¿no? Pues a ver, como que no sería yo partido político. Y la obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre los hombres y las mujeres. Bueno, pues esos son elementos de checklist, como verán, se diga o no se diga, de todas maneras tendría que estar. Aquí, ¿qué es lo importante? Bueno, pues lo importante son los principios ideológicos. La pregunta es, ¿hoy los partidos representan alguna ideología como tal? ¿Sus candidatos tienen muy claro cuál es la ideología del partido político? No sé quién quiera participar aquí, Ezequiel, Arnulfo, Salomón, Dafne. Digo, porque los veo en cuadro, no por otra cosa. Adelante, Salomón, por favor. Tu micrófono, si eres tan gentil, por favor. Todavía no te escuchamos, Salomón. No. Bueno, ¿alguien más mientras Salomón resuelve el tema técnico ahí? ¿Qué opinan si los partidos hoy representan alguna ideología o no? Adelante, Ezequiel, por favor. Nuevamente, buenos días a todos. Bueno, igualmente. Creo que ahorita de la revisión de qué debe incluir cada uno de los documentos, particularmente la declaración de principios, en teoría debería ser ese documento que perfilara cuáles son los fines que persigue cada una de las organizaciones. La verdad es que en la práctica, si analizamos los documentos básicos de los partidos que actualmente existen, creo que 6 de los 7 podríamos definirlos como partidos de centro izquierda,
como Partido Socialdemócratas en un momento dado, del análisis de los postulados que hablan de justicia social, de mejorar la distribución del ingreso. Es más, están bien bonitos, son bien románticos, parecen un poema, ¿no? El problema es que no hay mecanismos. Se supone que en la declaración de principios tendría que exponerse estos valores, estos principios, y después traducirse en propuestas de políticas de gobierno en el programa de acción, lo cual no sucede. Vemos programas de acción que son muy genéricos, pero que además no son vinculatorios para los militantes y para los eventuales candidatos que logren obtener triunfos electorales, ¿no? No hay forma de vincular estas, ni nada que los obligue, digamos, en un momento dado a vincular las plataformas expresadas en las declaraciones de principios, en los programas de acción, después a los programas de gobierno que lleven a cabo ya en el ejercicio del poder público. Creo que ahí está el problema, ¿no? Porque si los vemos realmente, de verdad son una cosa preciosa, las declaraciones de principios, y pareciera que tendría que haber un gran consenso, dado que hay tantas coincidencias en las declaraciones de principios, debería haber un gran consenso, ¿no? En la definición de políticas públicas. Pero resulta que no es así. Resulta que efectivamente los partidos tienen cada uno estos documentos. Después, en cada elección, presentan una plataforma electoral que en teoría tendría que ser la base de las propuestas de sus respectivos candidatos, pero al final del día quienes hacen propuestas, quienes hacen promesas y luego las incumplen, son los propios candidatos, ¿no? Y no necesariamente hay un alineamiento entre documentos básicos, la plataforma específica después y la propuesta de cada candidato en particular. Entonces, pues realmente creo que si bien en la teoría los partidos tienen perfilada una postura ideológica que tendría que ser la guía para todas sus acciones, la verdad es que en la práctica, tanto ya en la labor cotidiana como en la propuesta de sus candidatos, e incluso, y por qué no decirlo, tema común en la calle en estos días, en la concertación de alianzas electorales, pues esta propuesta se diluye. Pues tienes muchas razones, Ezequiel, muchas gracias por tu participación. Y justamente yo lo que te preguntaría, bueno, a ver, o sea, en esta reflexión que nos invitas a hacer, es, a ver, la ley o la Constitución reconoce que son documentos básicos, o sea, lo mínimo que te pido para que puedas participar en un elemento tan importante como es que se elijan a las autoridades, ¿no? A cargos de elección popular, y que van a administrar y regir un poco ahí la vida social, ¿no? Lo mínimo que te pido. La pregunta es, hoy en día, como tal, ¿se requiere una ideología de partido? O sea, digamos, entiendo que los estatutos sí son básicos, ¿no? O sea, hoy sí veo la efectividad del estatuto. ¿Cómo lograr que se establezcan o cuáles son los requisitos que se establezcan para que alguien pueda llegar a ser militante, para salirse del partido, qué derechos tiene como la militancia, cómo participar en cargos de dirigencia, etcétera, etcétera, etcétera? Me queda claro esa parte. Tú señalas que el programa de acción, pues es como digamos, como el elemento sustantivo, ¿no? Para saber por qué voy a votar por un candidato o por un partido político. La pregunta que nos deberíamos hacer ¿es necesario un documento que diga cuál es la ideología, ¿no? Los valores ideológicos, los principios ideológicos del partido y que además sus candidatos deberían de conocer y de respetar? ¿O podría yo poner, pues digamos un poco para burlarme de la efectividad de esto, ¿no? Hoy en día puedo poner que como mi principio ideológico sería el pragmatismo. Yo pienso que... Adelante, perdón. No, pienso que sí, tienen que tener una propuesta ideológica. Bueno, incluso el pragmatismo podría ser una propuesta, fíjate. Yo no lo tomaría a burla. Incluso, es más, si mal no recuerdo, hay un partido, no recuerdo si es en Chile, que tiene una propuesta así muy pragmática, ¿no? Que habla de analizar cada caso en particular y tomar las decisiones, las que sean más convenientes, ¿no? Sin ceñirse necesariamente a una camisa de fuerza ideológica. Pero incluso eso mismo es una propuesta. Y al final del día eso ya guiará al lector para saber si te otorga o no su confianza. Pero carecer de cualquier guía ideológica nos volvería a los partidos simples coaliciones de intereses, ¿no? Y bueno,
como pragmáticamente ha pasado ahora con las alianzas, ¿no? Simplemente coaliciones para lograr el triunfo electoral sin que haya una propuesta frente al electorado, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Digo, no sé cómo les haya pasado en otros congresos, pero que al momento de llegar ya al ejercicio práctico de la función pública en el órgano naturalmente donde se expresa la política, que es el Congreso, vemos a un diputado de un partido que se dice progresista desaparecerse el día de la votación de un dictamen que tenía que ver, por decir algo, con el derecho al aborto, ¿no? Simplemente se desapareció del pleno, ¿no? Casualmente se enfermaron 16 diputados ese día, para evitar el tener que pronunciarse, ¿no? Entonces, bueno, vemos una incongruencia tremenda ahí, donde creo que eso al final del día tiene que ser una cosa que analice el electorado. Y creo que es una gran parte precisamente de la crisis que hay en estos momentos en el sistema de partidos, ¿no? La ausencia de ideología. Por eso es que hablábamos el día de ayer de cuáles son los temas que le interesan a los jóvenes, ¿no? Bueno, de cuáles son los temas, perdón, que están actualmente. Y mencionábamos el tema de participación política y demás. Y yo haría una acotación a ese respecto. Yo diría que son los temas que nos interesan a nosotros, que estamos un poquito más curtiditos ya en el tema, ¿no? Si tú platicas con un joven menor de 25 años, te vas a dar cuenta que hay una decepción completa sobre el sistema de partidos, sobre el sistema político en general. Simplemente no creen en la democracia representativa. Y que los temas que les interesan a ellos ya no es un tema de democracia electoral. Les interesan más temas de participación ciudadana directa que tengan que ver con temas de inclusión, con temas de medio ambiente, ¿no? Temas que actualmente los partidos no representan y no están enarbolando, ¿no? Y que por eso se da esa disociación de la ciudadanía, de los jóvenes particularmente, con el sistema, que no se sienten representados, ¿no? Entonces, creo que por el contrario, es una necesidad urgente retomar que los partidos realmente representen, manifiesten cuáles son sus posturas respecto de los temas importantes para que la ciudadanía decida a quién le otorga su confianza y a quién le otorga su voto. Claro, porque el tema que bien señalas es la alianza electoral, solamente se está buscando en función de un triunfo, o sea, no de lo que representas en realidad para la sociedad, sino simplemente lograr arrebatarle el poder a otro grupo, ¿no? Es el poder por el poder, el triunfo, la victoria, y lo que menos estás o sea, cuentas tú, por supuesto, quieres el respaldo de estos grupos, en estas alianzas, quieren el respaldo de la sociedad, pero ¿a efecto de qué? ¿Cuál es la propuesta? Pues la idea es que el otro no esté. Y eso me parece que es un error básico, precisamente porque no hay manera de identificar no solamente los principios, sino cómo vas a lograr hacer eso. Y cuando les preguntan, oye, ¿qué vas a hacer con el tema del aborto? Ese tema no lo vamos a tocar, ¿no? O sea, de eso no se trata oye, ¿y qué vas a hacer en Guanajuato respecto del matrimonio entre personas? No, pues es que ese tema no lo vamos a tocar. O sea, aquí lo que se trata es de darle en la torre al otro y ya. Y luego nos preocupamos por lo que queremos, porque si no, nos va a llevar, ¿no? Vamos en una pendiente ya, sin, como dicen por ahí los chavos, de gordito en tobogán, que no nos va a hacer cambiar ya una ruta muy definida. Pues no. No se trata de eso, justamente lo que se trata, porque es una entidad de interés público, pues de entrada saber cuál es la ideología que tiene ese grupo en el poder, ¿no? Segundo, pues utilizar los espacios donde están los debates, donde se puede reflexionar con los candidatos, que son muy pocos además, y preguntarles, tú dime, vas a una elección municipal, ¿no? Y le preguntas, oye, ¿y sabes cuáles son los principios de tu partido? Bueno, hay veces que ni siquiera saben cómo se llama su partido, ¿no? Digo, algún gobernador, ¿no? Actualmente, siendo candidato, le tiró durísimo al partido que lo iba a llevar, ¿no? Y después ya como dijo, no, me equivoqué, perdóname, pues ya sabes, me equivoqué un poco en el tema. Bueno, la verdad es que sí hay un déficit, ¿no? Están en deuda completamente candidatos. Los propios dirigentes no tienen claridad. O sea, ¿hace cuánto no se revisan las declaraciones estas de principios ideológicos? Y justo tratar de encauzar y enmendar y de conducir todas las acciones, todo el discurso
justamente hacia esa plataforma del partido. Ese es uno de los grandes problemas. Y como bien señalas, el hecho de decir que somos pragmáticos, ¿no? Que no tenemos una filosofía de ser, pues bueno, esa es una filosofía, ser pragmáticos, ¿no? Justamente. Bueno, pues justo un poco lo que decía Ezequiel, pues si bien eso es importante, pues también es más importante, digamos, es establecer cuál es el programa de acción, es decir, los cómo vamos a llevar a cabo esta ideología que tiene el gobierno. Adelante, Arnulfo, por favor. Gracias, maestro. ¿Sí me escucha? Ok. No quiero ser repetitivo a lo que decía el compañero puntualmente y coincido. A ver, a mi gusto, uno de los principales causas por las cuales los partidos están atravesando una crisis es justamente la falta de ideología. Decía, si nos vamos a los lineamientos, perdón, de todos los partidos políticos, vamos a encontrar muchas coincidencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los mismos. Entonces, si nos vamos sobre esa lógica, pues con un solo partido político tendríamos, ¿sí? Porque los lineamientos pueden coincidir. Lo que hace la diferencia de los partidos políticos es justamente la ideología. ¿Qué es lo que el partido político, ese conjunto de creencias que la ideología tiene y que hace que yo en lo personal pueda ser parte de, ¿sí? Es justo cuando se pierde la ideología o cuando no se trabaja en esa ideología o cuando no se construye esa ideología, cuando los partidos políticos pueden tener crisis. Y entonces, cuando no hay ideología, nos convertimos en grupos solamente de interés para llegar al poder y beneficiarnos de una u otra manera. Gracias, maestro. No, tienes mucha razón, Arnulfo. Pues mira, fíjate, justamente incluso el programa de acción establece cuáles van a ser los mecanismos de formación ideológica y política de tus militantes, ya no solamente de los candidatos, sino de los propios militantes. Ahora yo te puedo decir, la mayoría de los partidos incluso tenía un padrón inflado de militantes, ¿no? Tú sin saberlo, pues a lo mejor ya pertenecías a 3 partidos políticos. Y bueno, pues de qué manera están formando ideológica y políticamente. Y alguien dirá, pues es que sacamos ya unos libritos y unos manuales y luego hacemos... Bueno, pues me parece que están, insisto, en un gran déficit, en una gran deuda con la sociedad y con las propias estructuras de los partidos, porque además, tal vez si ellos mismos no creen en que deben de tener una ideología, principios básicos, ¿no? Del que su discurso debería orientarse hasta ese punto, ¿no? A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, en otras sociedades, por ejemplo, como, por decir algo, como en Francia, ¿no? En esta candidatura entre Marianne Le Pen y Macron, ¿no? Que ya, digamos, ya son rivales anunciados en 2 procesos electorales, pues cada uno mantiene ideologías del partido. Una de extrema derecha, ¿no? Como Marianne Le Pen, y otra de centro derecha, centro izquierda, ¿no? Europeísta, finalmente. Seguir con las ideas de la Unión Europea, mientras que Marianne Le Pen lo que busca es la salida de Francia de la Unión Europea, ¿no? Y por eso le llama el Frexit. Y tiene sus propias ideologías. ¿Y su ideología cuál es? Francia para los franceses, ¿no? Dejemos que ya no aceptemos tanta migración que ha venido a cambiar el rostro de Francia. Hemos tenido que dejar nuestros impuestos. ¿Para qué? Para incrementar el sistema de salud a los inmigrantes. ¿Para qué? Para darle educación a los... ¿Y qué es lo que ellos nos están aportando? Bueno, pues aportan fuerza de trabajo, aportan una nueva visión de los temas, pues sí, pero en el balance, para los de extrema derecha, pues no es suficiente el beneficio que están dando y si es muy caro lo que ellos están aportando para un beneficio tan pequeño. Y hablar del tema de la humanidad y hablar, pues sí, pero pues finalmente son posturas y muchos coinciden con esas posturas. Veamos un poco acá lo que pasó en el discurso de aquella contratación de los médicos cubanos. Más allá de lo que de fondo pueda estar o no, que eso no me consta,
Bueno, pues sí había voces de que, no, primero hay que contratar a los médicos mexicanos y ya después vemos de los demás, ¿no? Bueno, pues ¿qué significa eso? Pues es una postura de México para los mexicanos, ¿no? Dejemos que otros vengan aquí y que obtengan los recursos de los mexicanos. Bueno, creo que podemos hacer eso y muchas cosas más, pero tiene que ver con un tema de postura ideológica que la propia ciudadanía ni siquiera tampoco se reconoce hacia dónde o qué debería de tener en consideración o no. Y me parece que eso es lo que les falta mucho a los partidos, ¿no? Esta capacidad de debatir sobre los temas ideológicos. Ya en los puntos concretos, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues ya tiene que ver con temas más prácticos, ¿no? Como les platicaba yo del taxista en Francia que me decía, qué padre que Marianne Le Pen, la extrema derecha, va a darle más recursos a mis abuelos, a mis papás, ¿no? Que ya están en la tercera edad y ya están jubilados y que requieren tener una vida digna. ¿Por qué? Pues porque ellos ya trabajaron y se esforzaron. Pero la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? Es decir, el programa de acción. ¿De dónde vas a sacar más dinero para darle el dinero a mis papás? Si se los vas a quitar a mis hijos en su educación, pues ahí me pones en una situación muy complicada. ¿Por qué? Pues porque mis hijos apenas van a caminar hacia ese punto, porque mis hijos después van a ser los abuelos. Y si no hay una juventud suficientemente preparada con un sistema educativo de altísimo nivel, pues ¿cómo vamos a soportar, digamos, a esa generación de papás, de abuelos? Sería imposible. Y entonces esos, digamos, estas vías de discurso o estos puntos de vista, pues hacen que te puedas decantar por un tema u otro y que después, claro, puedas exigir, ¿no? Exigir realmente, decir, oye, no metas la mano acá, ¿por qué? Porque esto corresponde a los chavos, porque no puedes dejar a Francia fuera de la comunidad europea, donde hay convenios de que te puedas estudiar en cualquier universidad y que tu profesión sea reconocida en cualquier estado de la Unión Europea, ¿no? Es decir, le das movilidad a los chavos para continuar sus estudios. Si iniciaron en Francia, los terminen en España o en Italia, y que además sus estudios de arquitectura pues también se puedan ser validados en otro país. ¿Por qué? Porque tienen estos grandes acuerdos educativos y profesionales, ¿no? Bueno, finalmente, este tema del programa de acción, pues, o digamos de los estatutos, de los documentos básicos, declaración de principios, programa de acción y medianamente estatutos, es algo que la sociedad también debería de conocer, porque son entidades de interés público. Y entonces eso implicaría que como sociedad tendríamos que acercarnos a ver, pues, qué escribieron ahí estos colegas, ¿no? ¿Qué les aprobaron? Y sobre todo si esto coincide con la fortaleza de un sistema y en todo caso reclamar por qué no siguen con estos principios o con este programa de acciones o en la formación ideológica de sus cuadros como tal, ¿no? Bueno, pues avanzamos un poco. Los estatutos ya también los hemos platicado, de qué deben de contener: denominación de partido, emblema, color, no tener alusiones raciales o religiosas, cuáles son los procedimientos para la afiliación y que se respeten estas características, que sea personal, libre, pacífica, que no sea gremial o grupal, cuáles son los derechos y obligaciones de los militantes, la estructura orgánica del partido, los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos internos, las normas para la postulación de candidatos que sean democráticas, la obligación de presentar una plataforma electoral, de sostener y difundirla durante la campaña, las reglas del financiamiento privado que van a tener, ¿no? Cómo se va a estructurar, cómo van a recibir ese dinero, de quién van a recibir el dinero, para qué lo van a aplicar. Y un tema bien importante que tiene que ver con la justicia intrapartidaria y en todo caso las sanciones a los miembros que inflijan sus disposiciones internas. Los estatutos deben garantizar la protección de datos personales, debe de existir un órgano encargado de transparencia, acceso a la información, y en su caso podrán solicitar que el INE, ahí mismo, bueno, es un derecho que tienen los partidos, no necesariamente se pueda establecer en los estatutos, pero
Si quieren, lo pueden hacer así, que en ciertos casos extraordinarios le pidan a la autoridad electoral que les apoye en la organización de sus procesos internos y la obligación de mantener su padrón de militantes totalmente actualizado. Bueno, pues estos son, digamos, los elementos básicos que debería de tener. Ahí estamos. Bueno, pues en este tema de la justicia interna, ustedes saben que, conocen esta historia, que pues el Tribunal Electoral empezó a hacer estudios de casos sobre lo que pasaba justamente con los derechos de militantes de los partidos políticos, ¿no? Y con sus propios estatutos, si los estatutos eran democráticos, si las elecciones internas eran democráticas, si los procesos de designación de candidatos también eran democráticos o no. Y entonces el tribunal poco a poco empezó a estudiar estos casos y resolverlos y enmendar, digamos, obligar a los partidos políticos a enmendar sus estatutos, dado que, uno, no eran constitucionales o dos, no eran democráticos, ¿no? Esto provocó una gran molestia de los partidos en alguna época. Fue la única vez que escuché al maestro de la PESA decir que por primera vez habían tenido unanimidad, una resolución del tribunal, ¿no? Que los partidos políticos estaban todos unidos, cuando normalmente pues, siempre hay alguien que sale molesto por lo que pasa ahí, ¿no? Bueno, aquí la unanimidad fue la molestia de todos los partidos en contra del tribunal porque se metía, digamos, a los temas internos y que decían que solamente le correspondían a los partidos políticos. Poco a poco el tribunal fue abordando cada vez más temas, generando más espacios de interpretación de competencia para poder resolver lo que pasaba en la vida interna de los partidos políticos, al punto que, bueno, el juicio para la protección de los derechos político-electorales se convirtió realmente en un tema, en una herramienta muy socorrida. De cada 10 asuntos de este tipo de juicios que se presentaban, 8 tenían que ver con la vida interna de los partidos políticos, ¿no? Incluso se llegó a pensar que debería de existir un juicio especial, ¿no?, para resolver los temas de los partidos políticos, de la vida interna de los partidos políticos, ¿no? Que este juicio de la ciudadanía, ¿no?, como tal, en realidad se estaba convirtiendo en un juicio de la militancia de los partidos políticos y que el Tribunal Electoral, que además de cada 10 asuntos que llegaban, 7 tenían que ver con el juicio para la protección de los derechos políticos electorales, decían que prácticamente se estaba convirtiendo en un tribunal de la vida interna de los partidos políticos. Bueno, pues a lo largo ya digamos, de 2 décadas de ir ahondando y abonando en la construcción de la mejora de las garantías de los derechos de la militancia, pues se empezaron a hacer análisis de que la militancia, bueno, tenía que ver más bien con el tema del ingreso al partido político, ¿no? Con la manera como se elegían a los candidatos como tal. Y después, bueno, ya el tribunal dio un gran paso diciendo que pues implicaba un espectro, una gama mucho más amplia, los derechos de la militancia, ¿no? Como tal, y no solamente era el ingreso, sino también la salida y cualquier todo derecho, obligación que te da ser miembro de ese partido político. Decía yo en otra ocasión que, por ejemplo, los estatutos del PT, en los estatutos se establecía la designación de sus dirigentes, los procesos de sus dirigentes a través de la vía de la aclamación. Entonces no había un proceso democrático para elegir a sus dirigentes, sino se reunían y quien gritara más o aplaudiera más o aclamara más, pues ese, digamos, como en el Chabelo, en el programa Chabelo tenían ahí su medición, ¿no? De ruido, de chiflidos, de aplausos, de gritos, y el que gritara más, pues ese era el candidato, ¿no? El que iba a salir como el candidato ungido como tal. Bueno, pues ese no es un proceso democrático, el tribunal resolvió que así no podía ser y ordenó la modificación de los mismos. O como, por ejemplo, el del verde ecologista, que existía era un verdadero laberinto
para que un militante de a pie, como se dice, pudiera llegar a ocupar la máxima representación del partido. Entonces, bueno, pues estaba bloqueado de muchas maneras, ¿no? Al punto que requería justamente que se liberaran todos estos obstáculos y que cualquier militante tuviera acceso a la máxima representación del propio partido político. O en su caso, por ejemplo, los del PRI, que en una época decían que para ser candidato a presidente de la República requerías por lo menos de haber sido gobernador de un estado o senador. Y si querías ser gobernador, por lo menos requerías haber sido presidente municipal, diputado federal o senador de la República, ¿no? Y así sucesivamente, bueno, atiende a cierta lógica, ¿no? Entenderíamos que se requiere cada vez más experiencia práctica como para llegar, para poder ser de diputado local, pues después poder ser un diputado federal, porque se supondría que ya tendrías esta práctica legislativa, y de diputado federal a la senaduría, y de la senaduría a gobernador, o viceversa, de gobernador a senador, en fin. El tema es que, cada vez hay más posibilidades de que los militantes puedan controvertir los estatutos de los partidos políticos, justamente, ¿no? Y bueno, pues ahora digamos que esta tradición que llevaba el tribunal le ponen como una especie de alto, ¿no? Porque lo que ahora buscan los partidos es resolver sus temas dentro de casa. Entonces se establece como uno de los requisitos necesarios para que el tribunal conozca de un asunto de estos, de la militancia, es que primero ya se hayan resuelto por las instancias internas de los partidos políticos, ¿no? Y entonces es por ello que se establece la obligación de crear un organismo de justicia intrapartidaria. Desafortunadamente, en la práctica, lo que la evidencia nos ha mostrado es que en lugar de ser estos organismos verdaderos de justicia, de acceso a la justicia, son verdaderos bloqueos para llegar a la justicia constitucional, a la justicia federal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones los asuntos se retrasan ahí, en los de justicia partidaria. Muchas veces terminan siendo desechados los medios de impugnación y el tribunal tiene que ordenar que nuevamente se estudien, y ahí van de regreso y otra vez hay otro desechamiento y el tribunal le dice, no, no puedes desecharlo, tienes que estudiar el fondo, y los declaran infundados e inoperantes, los agravios, y el tribunal va de nuevo y le dice, no, a ver, tienes que estudiarlos en el fondo por estas y estas razones, ¿no? Y ya cuando llega el momento de resolver, pues prácticamente están maniatados los militantes para poder hacer valer sus derechos de manera efectiva, que sobre todo tienen que ver con el tema de las candidaturas, ¿no? Entonces, sí hay que darle una repensada a este modelo, a este esquema de la justicia intrapartidaria, porque en lugar de convertirse en un aliciente, en un organismo independiente de la dirigencia nacional, ¿no? Pues más bien lo que busca es proteger los intereses de la dirigencia y no una justicia que busca defender los derechos de la militancia, incluso frente a los grupos de la dirigencia o a los intereses de un grupo determinado, ¿no? Como tal. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna inquietud? Ya nos acercamos justamente al final de nuestra charla. Omar, Salomón, Javier, Martín, ¿algún tema que quieran comentarnos? Adelante, Martín, por favor. Sí, buenos días, doctor, compañeras y compañeros. A través de de ciertos hechos o eventos históricos de los partidos, recuerdo que en fechas anteriores, hace ya algunos años, existía bastante cohesión en las bases partidarias cuando existían de manera interna dentro de los partidos programas en los cuales se buscaba que hubiese adhesión partidaria a través de programas educativos. Y de recientes fechas, pues yo en lo personal no observo ese énfasis en la educación
inclusive ni siquiera educación o programas educativos dirigidos a lograr esa adhesión partidaria a través precisamente de la inducción a la ideología a los partidos. Considero que en ese punto es donde pudieran estar fallando los partidos en lograr una educación cívica o partidista en su ideología al menos. Es cuanto, doctor. Gracias. Gracias, Martín. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Bueno, sí, Salomón, por favor, adelante. ¿Ahora sí se escucha? Ahora sí. Bueno, sí. Bueno, como decía el compañero Martín, yo recuerdo también tener amigos y amigas que pertenecían al Partido Acción Nacional, y recuerdo que para ellos pues era un logro poder obtener esa afiliación. Creo que primero tenían cierta condición de adherentes y ya después creo que eran miembros activos, pero tenían que pasar por, como dice el compañero, por cursos de inducción y tenían que tener ciertos años o cierto tiempo de su afiliación para poder ser completamente militantes. También recuerdo en algunos inicios del PRD que también hacían ese tipo de foros. Con lo que se mencionaba ahí de que los eslogan o los escudos, emblemas, no tuvieran carácter religioso. También el partido Encuentro Social, a nosotros en nuestra institución religiosa a la que yo pertenezco, nos mencionaban de su creación antes de su registro. Decían, no, pues va a haber un partido cristiano, un partido protestante. Y bueno, no sé si todos conozcan, pero nos identificamos con un símbolo de un pez. Entonces no sé si es algo subliminal que se llamara así, ¿no? PES, Partido Encuentro Social. Incluso después de que obtuvo su registro, nos llegaron algunas cosas, creo que eran sillas, nos llegaron ahí a la institución y nos decían que era de un diputado del PES. Entonces no sé hasta cierto grado, hasta cierto punto, si verdaderamente en la práctica sí se limita a estas cuestiones religiosas. Gracias, doctor. No, al contrario, Salomón, pues mira, tocas un tema que es muy interesante porque la Constitución y la ley lo que prohíbe es que haya, digamos, como esta afiliación gremial, ¿no? O sea, como esta afiliación de grupo como tal. Sin embargo, bueno, pues cada quien puede tener sus preferencias religiosas, sus prácticas religiosas y puedes decidir optar por el partido político que más se identifique, ¿no? En la idiosincrasia, en los principios ideológicos, en su visión sobre la vida, ¿no? Cómo defender el derecho a la vida o no, si es más de tipo conservador, progresista, cada quien tiene ese derecho, pero justamente lo que buscaría la ley es que haya una afiliación individual, porque también déjame decirte que muchas veces estos grupos también son engañados, ¿no? Así como en alguna época los sindicatos formaban parte del partido político, podían formar parte de un partido político, pues está el caso de Pemex Gate, ¿no? Donde el recurso de los trabajadores sindicalizados se desvía para la campaña presidencial, para una campaña presidencial de manera ilegal, ¿no? Entonces, y al final dicen, bueno, ¿y dónde quedan los recursos que nosotros aportamos? Pues ya, se fue el partido, se fue el candidato y nadie más sabe qué pasó, como dicen, dónde quedó la bolita. El tema, por ejemplo, de las campañas electorales en las cuales se prohíbe la utilización de símbolos religiosos. Por ejemplo, hay ciertas, yo más he sostenido, bueno, un poco lo que decíamos aquí con Ezequiel, a ver si el propio pragmatismo constituye una ideología en sí misma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las religiones,
Las religiones constituyen, al final de cuentas, una filosofía, ¿no? De una creencia que tienes, y sobre esa creencia conduces tu vida o sea, en la vida práctica, ¿no? Algo que tú piensas, que tú crees, pues terminas, digamos, tratando de aterrizarlo en tu día a día como tal. Entonces, al final de cuentas, es una filosofía, y el cristianismo es una filosofía, ¿no? El budismo es una filosofía. Y si tú piensas que el comunismo no es una religión, bueno, pero también es una filosofía, si lo tomamos en cuenta desde este punto de vista, ¿no? Es decir, yo creo ciertas cosas y las traduzco en la forma de actuar, ¿no? En mi forma de actuar. Incluso no creer, ¿no? Ser ateo o ser agnóstico, pues también constituye una filosofía. Entonces, cuando hablamos de la religión en sí misma, que es, o sea, la prohibición de que haya una influencia de la religión en las campañas electorales o en los eslogans, ¿no? Bueno, ¿a quién realmente afecta? Afecta justamente a las religiones que tienen una mayor identificación social. Y, por ejemplo, bueno, pues podrás decir una cruz, pues sí, una cruz tiene que ver con un tipo de religión específica, ¿no? Pero si tomamos en consideración que en el Estado mexicano se encuentran registradas más de 5,000 religiones, porque dependen de un registro oficial de la Secretaría de Gobernación, bueno, pues la verdad habría que ser un experto, o tendríamos que tener un tribunal experto religioso para poder identificar, por ejemplo, en este caso, si el pez es una simbología, un símbolo que identifica plenamente y que hace que impacte más allá de la voluntad del elector, que impacte en la psicología del elector, ¿no? En su forma de unirse a un grupo determinado. Y puede ser que sí, pero por ejemplo, si yo traigo un dedo, ¿no? Si yo pongo en el eslogan un dedo medio petrificado, pues van a decir, híjole, a lo mejor es el de la Santa Muerte, ¿no? No, pues a lo mejor ahí que le mochó la mano o el dedo, ¿no? Y alguien podrá decir, un experto decir, no, son los restos incólumes de quien se consideró una figura una figura muy importante en tal religión, ¿no? Por ejemplo, de la santa fulana de tal, ¿no? Ahí está su corazón, su uña, su dedo. Bueno, puede ser. Y podemos hablar, por ejemplo, de otras religiones como la maradoniana, que yo no sé si ya tenga registro en México, ¿verdad? Pero si tengo la camiseta del 10 de Diego Armando Maradona, esa religión la identifica como un santo, ¿no? Como un profeta, que puede estar al nivel de Siddhartha Gautama, de Jesús, ¿no? Como persona, como filósofo. Bueno, podría ser, pero yo cómo puedo identificar ello. O hablar de estas nuevas religiones que van surgiendo en el mundo, como la cientología o cienciología, no recuerdo cómo se llama el nombre, ¿no? Que te desconozco completamente, pero que tiene fama, por ejemplo, de creer en los temas extraterrestres, por ejemplo. Entonces, el tema de una abducción, ¿no? O si yo traigo una playera aquí de un marcianito, perdón por la burla y la simpleza de mi argumento, bueno, pues alguien va a decir, pues es un marcianito, no tiene nada que ver, pero es algo que me identifica plenamente en una forma de pensar y de creer como tal, ¿no? O tener el martillo del comunismo, o tener a lo mejor una banda de rock que hablaba de la caída del muro de Berlín, Pink Floyd, bueno, pues a lo mejor es un tema también filosófico. La verdad es que es muy complejo, honestamente lo digo, es muy complejo poder identificar realmente cuáles son estos símbolos que tratan de impactar de una manera desmedida sobre los electores. Lo que sí está claro es que sí hay, digamos, una circular donde se diga el pastor o el dirigente, diga, y están obligados a, ¿no? Y vamos a hacer esto como comunidad, pues evidentemente que infringe alguna de las normas en las que lo que busca es mantener libre la voluntad del ciudadano para adherirse a un partido o a una campaña o a un candidato en específico, ¿no? Pero la verdad es que sí, pusiste ahí el dedo justamente en la llaga, porque es uno de los grandes temas que para mí, desde mi óptica, no están bien definidos ni resueltos justamente por la justicia electoral, ni tampoco por la ley, ¿no? Así como hoy en día, quien diga que los sacerdotes no tienen, por ejemplo, de la religión católica, ¿no? Que fue, digamos, creada la norma en función con un destinatario específico, que era el catolicismo,
decían que, bueno, pues desde la época de Salinas de Gortari se dio el voto es decir, que ya tenían derecho a votar los religiosos, pero no tenían derecho a ser votados. Y hoy en día, a ver, si hoy llega un sacerdote y me dice, pues a lo mejor a una comunidad sí podrá impactar, ¿no? Pero a lo mejor a quien ya no recibe o no resiente, digamos, este discurso de un pastor o de un sacerdote, pues a lo mejor yo diría, pues no, está muy alejado de lo que quiero como sociedad, ¿no? Como tal. Entonces, por ejemplo, hoy si somos una sociedad ya con esta madurez que tenemos, pues tendríamos que permitir también el que los pastores puedan ser, tengan la posibilidad de ser, derecho a ser votados, ¿no? Pues finalmente, digo, hay países donde incluso las casillas se instalan en las iglesias. ¿Por qué? Porque es el punto de acercamiento de la comunidad, de identificación de la sociedad, y no necesariamente van a votar por, ¿no? Van a verse influenciados por una religión en específica, ¿no? En fin, me parece que tenemos todavía muchos temas que poder debatir como sociedad sobre estos puntos muy concretos que bien señaló Salomón y Martín. Adelante, José Miguel, muy breve porque ya estamos sobre el tiempo, si eres tan gentil. Gracias, Salomón y Martín. Adelante, José Miguel. Tu micrófono, José Miguel, por favor. Bueno, parece que tenemos problemas técnicos por allá. Bueno, pues si de todas formas, José Miguel, Martín, Ezequiel y todos los demás compañeros, Omar, Salomón, Javier y los que no abrieron hoy su cámara, que seguramente están por ahí, les dejo nuevamente mi correo electrónico, es ruben.becerra@te de tribunalelectoral.gov de gobierno.mx. Va de nuevo, ruben.becerra@te.gov.mx, y me encuentran en la red social de Twitter como @RubénBecerra, RB de Victoria, @RubénBecerra, RB de Victoria, pues donde intentamos ahí subir información importante sobre lo que va resolviendo la sala superior o salas regionales o las autoridades electorales. Seguramente estaremos subiendo cómo van las mesas de debate en este Parlamento abierto, tanto el convocado por los diputados como por los no diputados, ¿no? Vamos a ver exactamente qué es lo que se va manejando y que forzosamente va a impactar el sistema de partidos políticos en México. Pues, estimadas compañeras y compañeros, para mí nuevamente es un placer verlos. Estoy seguro que a la vuelta de la esquina tendremos oportunidad de reencontrarnos en alguno de estos cursos de la Escuela Judicial. Ya veo que hay muchos que son reincidentes, qué bueno, me da mucho gusto, y otros que por primera vez se incorporan. Gracias, Enrique. Pues desde aquí les mando un afectuoso saludo y que tengan muy buen día. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias, muy buen día a todos. Nos vemos, Ezequiel, gracias. Salomón, gracias. Nos vemos, Enrique. José Miguel, está pendiente ahí lo de tu participación. Cuídense mucho.